Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Dice exactamente en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando le pedimos sabiduría al Señor para nosotros entender su bendita palabra, y esa petición viene desde lo más profundo de nuestro corazón, el Señor viene y nos enseña, nos instruye, nos capacita para que nosotros podamos compartir la palabra con otras personas. Usted ha escuchado siempre que muchas personas dicen: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Incluso lo sustentan con muchísimos versículos bíblicos. Uno de los versículos bíblicos con el que sustentan esta palabra es con Juan 3:16. ¿Sí? Y muchos otros versículos que utilizan para justificar una herejía. ¿Ve? Porque decir que Dios odia al pecado pero ama al pecador es una herejía. La palabra de Dios no miente. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan versículos bíblicos de contexto para hacer de ellos un pretexto que es diferente, que es distinto. Porque la Biblia lo que verdaderamente dice es algo totalmente diferente. Cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Bueno, mire, la palabra está diciendo que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. La iniquidad es uno de los pecados, ¿sí? Es eso que tú maquinas en tu pensamiento antes de llevarlo al hecho. ¿Ves? Entonces la Biblia, cuando tú vas al libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo 15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios odia al pecador. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. Distinto es que alguien haya pagado el precio por el pecador y que, como alguien pagó el precio por el pecador, entonces Dios haya hecho una declaración, y en esa declaración que Dios hizo haya dicho que aunque tú eres pecador y no eres digno de estar en su presencia, por el solo hecho de haber aceptado amar a su hijo como tu Dios, entonces por ese solo hecho te va a justificar. Entonces él hace una declaración. Pero Dios odia al pecador.
Entendemos esto cuando empezamos a estudiar la justicia de Dios. Cuando empezamos a entender, cuando empezamos a poner en práctica, cuando empezamos a estudiar los atributos de Dios. Yo puedo decir que yo conozco a Pedrito Pérez. Y entonces me pregunta alguien, venga, ¿usted de verdad conoce a Pedrito Pérez? Y yo digo, sí señor, yo conozco a Pedrito Pérez. ¿Usted podría decirme las bondades de Pedrito Pérez? Sí, claro, Pedrito Pérez tiene unos atributos muy importantes. Él es un hombre bondadoso, es un hombre generoso, ¿sí? Es un hombre muy trabajador, ¿sí? Y empiezo yo a explicar con detalles todos los atributos que tiene Pedrito Pérez, porque lo conozco, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces a Dios, entonces tú puedes decir exactamente qué es o cómo es el Dios que tú adoras. ¿Ves? Ahora bien, decir a alguien que conoce a Dios no es fácil para nadie, porque tal vez nadie puede alcanzar a entender todos los atributos que tiene el Creador. Pero es importante que tú siempre estés trabajando por conocer los atributos de Dios. ¿Ves? Eso es muy importante. Hoy enseñan atributos de Dios, y los atributos de Dios que enseñan hoy son Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es santo, 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 Dios es justo, Dios es todopoderoso, Dios es amor. Pero muy poco se enseña sobre la justicia de Dios. Casi nadie enseña sobre Dios aborrecedor. Casi nadie enseña sobre la disciplina de Dios, sobre los juicios de Dios, sobre el castigo de Dios. Casi nadie enseña sobre eso. ¿Ves? Y cuando alguien te habla y te dice que Dios aborrece al pecador, entonces te sale gente con una cantidad de versículos bíblicos diciendo que no, que cómo se te ocurre, que cómo se le ocurre a usted decir eso, porque no conocen a Dios, porque no conocemos a Dios, porque no nos detenemos a estudiar todos los atributos de Dios como nos corresponde para que conozcamos verdaderamente a Dios. ¿Ves? Entonces, es importante que estudiemos los atributos de Dios, y porque cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, entonces empezamos a buscar el camino de la santidad. Mucha gente dice, no, pero es que mire, yo soy bueno. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Porque no saben que hay un pecado que se llama iniquidad. Y si tú que me estás escuchando te haces un examen de 3 segundos, en 3 segundos devuelve tu mente desde que tienes uso de razón hasta el día de hoy, y empieza a recordar todas las maquinaciones que has hecho en tu mente, todo lo que has hecho a través de tu mente.
las cosas malas que han venido a tu mente y que realmente has sentido deseos de hacerlo. Te aseguro que si antes de pensarlo dijiste que pensabas escribir sobre todas esas cosas que pensabas, vas a sentir vergüenza de ti mismo por haber pensado tantas barbaridades. Entonces, esos pensamientos que maquinamos muchas veces son pecados porque los dejamos llegar al corazón. Cuando los dejas llegar al corazón se convierten, ¿sí?, ya en algo totalmente diferente. Entonces, vamos a leer 2 versículos bíblicos, no más, 2 versículos bíblicos que tienen que ver con la disciplina de Dios, para que tú mires que Dios no es ese Papá Noel que te muestran a toda hora, y que es necesario que empieces a conocer al verdadero Dios al que tú dices que adoras, para que no te equivoques. Mira, por ejemplo, lo que nos dice Jeremías en el capítulo 30, versículo 11. Dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Oiga pues lo que dice el Señor. Le dice a Israel, ¿sí?, le dice a Judá, le dice: yo te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin justicia. ¿Ve? Pero vamos a otro versículo, a Jeremías 46, 27 y 28. Jeremías 46, 27 y 28. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Oiga bien, la justicia, la disciplina de Dios, ¿sí? Entonces Dios te disciplina, ¿ves? Pero nadie quiere estudiar sobre la justicia de Dios. Nadie quiere. Hay mucha gente que cuando le preguntan, venga, ¿cuál fue el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz? Te responden de una manera contundente, muy rápido: salvarnos del pecado. Sí, pero hasta ahí llega. ¿Seguro? ¿Seguro que fue eso? ¿Seguro que fue por eso nomás? Ya. ¿No será porque de pronto Dios aborrece al pecador, odia al pecador, y para poder justificarlo necesitaba que alguien que fuera divino, que tuviera la esencia de Dios, pagara el precio por el pecador para poderlo justificar? Que alguien bebiera la copa de la ira de Dios. Eso es lo que tenemos que estudiar. Tenemos que profundizar en eso. No nos podemos quedar únicamente, no, Dios, Jesucristo murió en la cruz por nosotros.
Sí, qué bonito, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero cuál fue la razón? ¿Pero cuál fue el motivo? ¿Pero cuáles fueron las razones que lo llevaron a eso? Tenemos que profundizar en eso. Y hacia allá es que tenemos que viajar. Hacia allá es que tenemos que ir. Para poder empezar a conocer a nuestro Dios. Para que podamos llegar de verdad a Juan 3:16, es necesario que podamos entender, ¿sí?, cómo siendo pecadores, hoy somos justificados. Siendo nosotros pecadores y siendo que Dios aborrece al pecador, ¿cómo es que hoy somos verdaderamente justificados? No nos quedemos solamente con lo que nos dicen, sino que si verdaderamente amas a Dios, tienes que preocuparte por conocer a Dios y cuál fue, o por lo menos tratar de conocer cuál fue la obra salvadora de Dios. A la gente le gusta que le hablen muy suave, muy lento sobre estos temas, porque a la gente le gusta que le hablen de bendiciones, y las bendiciones que le gusta a la gente que se le hable son precisamente de lo que Dios ya te sacó. De allá de donde Dios te sacó es lo que te alimentan cada día. ¿Sí? Dios te sacó de un mundo corrupto, ¿sí?, a causa del amor que el hombre tiene por los bienes materiales y por los bienes de la y por los deseos de la carne. Y Dios te sacó de ese mundo corrupto que es a causa de los deseos materiales y de los deseos de la carne. Y resulta que ahora que te llamas cristiano y que te pones la ropa de cristiano, vives alimentando esos deseos de bienes materiales. O sea, esa parte de la concupiscencia la vives alimentando todos los días. Cuando vas a la congregación, te fascina que el pastor te diga, no te preocupes, que Dios es el dueño del oro y la plata y pronto vas a tener todo lo que tú quieras. Amén, amén, todo el mundo dice. ¿Sí? Pero cuando el pastor predica sobre la ira de Dios, cuando el pastor predica sobre la disciplina de Dios, a los 8 días o a los 3 días que el pastor va a volver a predicar, la iglesia está vacía. Porque la gente no quiere que le hablen de la disciplina de Dios, no quiere que le hablen del castigo de Dios, de los juicios de Dios. La gente no quiere saber, no quiere conocer al verdadero Dios. Amén. Eso es lo que pasa. Entonces, es importante que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de conocer a nuestro verdadero Dios. Y no que nos andemos reinventando a un Dios distinto, a un Dios como Papá Noel, un viejo bonachón que reparte y reparte regalos y te permite que peques y peques y peques y después vas de rodillas a pedir perdón y Él te perdona como si nada. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Que tú, a ti te gusta que el pastor te predique solo las cosas que tú quieres escuchar, las cosas que endulzan tu oído. Es diferente. Eso es distinto. Hay gente que cree que la salvación se compra. Entonces dicen, no, espere un momentico. Así me dijo una vez una persona que dice que es cristiana. Me dijo, no.
Yo llevo los diezmos allá sagradamente. Eso sí, lo primero que hago es sacar el diezmo y llevarlo a la iglesia. Tremendo adúltero. Pero venga, amigo, pero es que la palabra de Dios dice que la salvación no se compra. ¿Ve? Que no tiene precio. No, pero es que yo llevo mis diezmos a la iglesia y a mí el pastor me dice que si yo soy fiel con mis diezmos yo no voy a tener problemas. Y no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la verdad. Y la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si quieres ser libre de verdad, pues tienes que empezar a trabajar mucho sobre la justicia de Dios. Hay gente que no quiere saber nada sobre la ira de Dios. Hay gente que no quiere saber nada sobre el arrebatamiento de la iglesia. Incluso hay gente que hasta dicen que son cristianos y se burlan de los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y hay gente que cuando uno va a abrir el libro del Apocalipsis para explicar algo, dice, no, espérese un momentico que ese libro uno no lo entiende. No toque eso. ¿Cómo se le ocurre? Deje eso ahí. ¿Ve? Es bueno que tú vayas al libro Segunda de Pedro. Mire, el libro Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 en adelante, hay gente que le fascina esos versículos que están ahí, del 3 al 5. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Pero no analiza bien lo que quiere decir el versículo, lo que te quiere significar. Entonces eso leen esos versículos, uno los ve que cierran los ojos y se deleitan hablando de lo que dice la palabra, ¿no? Pero cuando uno empieza a preguntarles, venga, espere un momentico, explíqueme esto. No, espere un momentico, hermano, ¿de qué está hablando usted? ¿Sí? Leámoslo para que miremos lo que a la gente le gusta, pero que cuando alguien le va a explicar bien este tema de qué es lo que se trata, sale corriendo. Mire, dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y esto se deleitan hablando, pero cuando se les quiere explicar, venga, hermano, usted entiende la palabra, lo que quiere decir aquí cuando dice el apóstol, dice la palabra, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido, dice la palabra, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Óigame, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo excesivo por los bienes materiales y por los deseos de la carne. Y esos deseos por bienes materiales son los que, según lo que dice la Biblia, es lo que hace que el hombre se pierda. Eso es lo que se puede extraer de lo que dice la Biblia. Dice, a causa de la corrupción que hay en el mundo, por la concupiscencia, o a causa de la concupiscencia. ¿Sí? O sea, por ese deseo excesivo que el hombre tiene
hacia los bienes materiales y hacia los deseos de la carne, hacia los deseos del mundo, de las cosas que hay en el mundo, ¿sí? A causa de esa corrupción es que el hombre se pierde. Y hoy en muchísimas iglesias alimentan esa parte de la concupiscencia, que es ese deseo por los bienes materiales. No es nada raro que un hermanito o una hermanita le diga a uno, no, es que un cristiano, un verdadero cristiano, óigame bien, un verdadero cristiano tiene que andar en un carrito nuevo, tiene que andar, tiene que vestir como no sé quién. Bueno, y eso se inventa una cantidad de cosas que uno se sorprende, ¿no? Y uno dice, ¿y esta gente en qué mundo es que vive? Por el amor de Dios. Si basta simplemente leer la palabra para que puedas entender. El problema es que no leen la Biblia. Ese es el problema, que a la iglesia van para que el pastor, el evangelista, el maestro les lea la Biblia y les explique, porque ellos no tienen tiempo para leerla. Entonces, como no tienen tiempo para leerla, por eso es que no entienden la palabra. Porque uno, ¿cómo va a leer uno lo que no, cómo va a entender uno lo que no lee? ¿Y cómo va a poner en práctica uno, sí, lo que no está dispuesto a poner en práctica? A estas personas se les olvida lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 2, ¿sí? Miremos qué nos enseña. Vamos a leer Romanos capítulo 2. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dice el capítulo 2 en el versículo 14 de Romanos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme al evangelio del apóstol Pablo. O sea, Dios va a juzgar un día los secretos de los corazones del hombre. Esto, la salvación no es porque tú vayas a una iglesia y te pongas la ropa de cristiano. No es que yo soy cristiano. No, la salvación no es así. Qué pena. La salvación no es que tú oigas la palabra de Dios. No, Señor. Esa no es la salvación del hombre. La salvación del hombre está en que ponga en práctica los mandamientos de Dios. Si tú vas a la iglesia todos los días, eso no te hace salvo. Porque si tú vas a la iglesia todos los días, pero eres adúltera, eres adúltero, eres mentiroso, eres mentirosa, mantienes hablando mal de tus vecinos, todo te molesta, vives en amargura, alguien te pide un vaso de agua y no se lo das, alguien está pensando ahí, oiga, espérese, este tipo está hablando de obras, o sea que para este tipo la salvación es por obras. No, señor. Yo no te estoy hablando que la salvación sea por obras, sino que cuando una persona es nacida de nuevo, cuando una persona ha nacido de nuevo, el fruto del Espíritu Santo, el hombre nuevo, se evidencia en su conducta. Existe un cambio en esa persona. Si alguien se entregó a Cristo y hizo una oración de fe y esa persona se convirtió a Cristo y esa persona fumaba, esa persona ya no fuma más. Si esa persona le gustaba emborracharse, ya nadie lo ve borracho. Y todo el mundo en la cuadra,
en el barrio, en el pueblo, comenta: oiga, don Pedrito Pérez antes era un fumador tremendo y desde que llegó allá a esa iglesia no volvió a fumar más. Pedrito Pérez era un borrachín, pero desde que se entregó a Cristo, desde que llegó a esa iglesia, no volvió a emborracharse más. Oiga, qué miserable que era Pedrito Pérez, qué cosa tan miserable. No le regalaba un vaso de agua a nadie, pero este hombre ahora sale a compartir lo que tiene con otras personas. A la vecina de al frente le lleva remesas, al que pasa le regala un vaso de agua, va a la cárcel a visitar a los enfermos. Oiga, la salvación, el fruto del Espíritu Santo en ese hombre ha cambiado definitivamente, porque es otra persona. Eso es lo que pasa cuando alguien es nacido de nuevo. Yo no te estoy hablando de que la salvación sea por obras. Yo te estoy diciendo que cuando tú naces de nuevo, que cuando tú eres un hombre verdaderamente cambiado, cuando eres una mujer verdaderamente transformada, entonces tu vida es distinta. Ahora piensas distinto, ahora te mueves distinto. Y antes dicen, esta persona vestía de esta forma, pero desde que está yendo a esa iglesia, tú lo ves vestido distinto. Hay un cambio en la persona, hay una transformación que indica que esa persona es una persona diferente. Y en la Biblia se conoce esa actitud de esa persona que la gente dice que miren cómo ha cambiado Pedrito Pérez. En la Biblia se conoce como nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo se evidencia a través del fruto del Espíritu Santo en él. Amén. Eso es nacer de nuevo. Eso es vivir en el Espíritu. Pero no me puedes decir que eres salvo porque vas a la iglesia todos los días. Si eres un amargado, es una amargada. Si no se ve por ninguna parte un cambio en tu vida. Oiga, allá en la congregación hay unos señores que cuidan las motos y los carros. Y le llaman ujier. Ujier, ¿qué es un ujier? En la época de los reyes, en la época antigua, los reyes tenían ujieres. El ujier era el que cuidaba la puerta de entrada a la casa del rey, al palacio. Y todo el que quería entrar a ver al rey tenía que pasar primero por el ujier. Entonces, en muchas congregaciones hoy, a las personas que cuidan los carros y las motos, les llaman ujier. ¿Cierto? O sea, quiere decir que cuando tú que eres cristiano, que dices que eres cristiano, vas a la congregación y si llegas en tu carro o llegas en tu moto, con la primera persona que tienes contacto, o sea, con la primera persona espiritual que tienes contacto a la hora de entrar a la congregación es con la persona que cuida el carro o la persona que cuida la moto. Porque esa persona está llena del Espíritu Santo. Porque ha dispuesto él en su corazón servirle a Dios de esa manera. Él se ha dispuesto no servirle al hombre, sino servirle a Dios a través de ir y cuidar los carros de los hermanos que van a la congregación a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, con la primera persona llena del Espíritu Santo que tú te vas a encontrar es con el ujier. Y resulta que estas personas, pues, mire, una persona que llega con amargura, pues el ujier lo entiende, porque dice, bueno, esta persona ha llegado amargada, pero ha llegado al lugar que es, porque cuando salga va a salir transformada. Entonces el ujier está contento y se aguanta toda la amargura de la persona y dice, no te recibo tu amargura porque esto no, yo no la puedo recibir porque yo estoy en el Espíritu. Entonces él le sonríe, le regala una sonrisa y le desea que le vaya bien y le da y le dice a la persona, Dios te bendiga. ¿Sí? Y la persona con amargura
cuadra el carro o la moto donde le da la gana, no donde el ujier le manda ni le dice, sino que es donde le da la gana. Y sin embargo el ujier lo bendice, porque el ujier entiende que esa persona viene cargada, pero va a descargar todo ese peso que tiene, lo va a descargar en Cristo Jesús. Y el ujier guarda la esperanza de que cuando esa persona salga de la congregación, que salga del culto, de la reunión, pues que ya venga totalmente transformada, que venga contenta. Pero oh sorpresa la que se lleva el ujier. La persona llega con más amargura, sale con más amargura de la que llegó. Entonces el ujier se pregunta y dice, oiga, pero esta persona llegó con amargura y yo pensaba que esta persona iba a salir, iba a entregar todas esas cargas al Señor allá en la congregación y resulta que antes viene cargada. O sea, ¿qué es lo que pasa con estas personas? El diablo los lleva como cuando la persona lleva al perrito al parque con el lacito, y el diablo llega y cuando va a entrar a la congregación le quita el lacito y lo deja que entre allá a la congregación. Pero cuando sale de allá de la congregación, el diablo vuelve y le coloca el lacito. Eso es lo que pasa con estas personas. No han nacido de nuevo. Y dice que son cristianas, pero viven llenas de amargura. No se ve en ellas que hayan nacido de nuevo. Entonces es necesario que si tú eres cristiano y me estás escuchando y a ti te ha pasado esto, pues es necesario que te arrepientas y pidas perdón al Señor y busques nacer de nuevo. Tienes que empezar a buscar la presencia de Dios. Tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, si no eres cristiano, pero estás escuchando esta palabra, entonces yo te recomiendo que empieces a buscar a Dios. Mucha gente dice, no, yo no voy a esas iglesias porque allá en esas iglesias van a robarle a uno, van a pedirle el diezmo, van a pedirle a uno plata y cosas y esto y lo otro. Pero es que por aquí, por internet, tú puedes escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no la escuchas? ¿Y por qué cuando la escuchas, entonces no pones en práctica lo que estás escuchando? ¿Ves? Si crees que, si estás tan convencido que cuando vas a una iglesia te van a robar, entonces ¿por qué no escuchas la palabra por internet? ¿Por qué entonces te niegas a escuchar a Cristo Jesús? ¿Sabes por qué te niegas a escuchar a Cristo Jesús? Porque has creído en la mentira que te han dicho. Y entonces estás dejando para después. No, yo después me arrepiento. No, ahora estoy muy joven. Y el muchacho de 26 años que mataron allá cerca a tu vecindario, ¿sería que esa persona que mataron también estaba dejando para después? ¿Y qué pasó? Si era cristiano, se fue para el cielo, y si no era cristiano, y si no estaba haciendo las obras, las cosas que a Dios le agradan, si no estaba caminando conforme a Dios le agrada, entonces de pronto está en el infierno. Es que a la gente no le gusta que le hablen del infierno. Entonces dicen, sí ve, es que quieren que uno vaya a las iglesias es con amenazas, amenazándolos que con el infierno a uno y con esas cosas, que cómo se le ocurre, que así quién va a ir por allá amenazándolo a uno con el infierno. Es que esa es la verdad. Es que en uno de los dos sitios vas a ir a parar. ¿Vas a ir al cielo si aceptas que Jesucristo es tu Dios? ¿O vas a ir al infierno si te negaste que Jesucristo es Dios? Si te negaste a aceptar a Jesucristo en tu corazón, te vas a ir para el infierno. Si no obras conforme a la justicia de Dios, te vas a ir para el infierno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que vamos a estudiar en la próxima grabación. Vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Vamos a
a tratar un tema muy importante en la próxima grabación, para que sea el Señor enseñándonos, instruyéndonos en su bendita palabra, porque el Dios verdadero no es como muchas iglesias lo están mostrando, un viejo bonachón, dispuesto a repartir regalos, dispuesto a repartir bendiciones y dispuesto a perdonar a todo el mundo, pero nadie habla de la justicia de Dios, nadie quiere hablar sobre, nadie te quiere hablar sobre la disciplina de Dios, ¿sí? Nadie te quiere hablar sobre Dios aborrecedor, nadie te quiere hablar sobre los juicios de Dios. Y es importante que nosotros estudiemos los atributos de Dios para que nosotros podamos ir conociendo a nuestro Dios de manera tal que cuando vamos a la iglesia, nosotros podamos ir a la iglesia con verdadero arrepentimiento, con quebrantamiento a la iglesia. Es que es triste ver uno en la iglesia el día domingo, gente que habla en lenguas en público, cuando la Biblia dice que está prohibido hablar en lenguas en público en la congregación. ¿Sí? Que es un mandamiento de Dios y lo quebrantan todos los domingos, lo quebrantan en la congregación los hermanos, pero por desconocimiento, porque no leen la Biblia. Y es triste uno ir a la congregación el domingo y que en la congregación haya gente haciendo una cantidad de shows y cosas raras en la congregación. Porque la Biblia dice que ahí donde hay 2 o 3 congregados en nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Bueno, y si la Biblia me está diciendo que Jesús está en medio de todos los que estamos reunidos, ¿cómo es posible que yo esté haciendo manifestaciones grotescas cuando Dios está presente en ese lugar? Cuando debería estar la iglesia quebrantada, cuando debería estar la iglesia clamando al Señor con temblor. ¿Sí? Pero hay alguien en la iglesia que va en el espíritu el domingo a la iglesia y llora y se quebranta. Y hay muchos hermanos que hasta se burlan del que está en el espíritu. Incluso he escuchado a personas con liderazgo dentro de la congregación diciendo: este que todos los domingos viene y llora tanto, ¿quién sabe en qué pecado estará metido? ¿Quién sabe en qué pecado estará metido que todos los domingos que viene usted lo ve llorando aquí en la congregación? Ese pobre no entiende que ese que está llorando, que está quebrantado, entiende que Jesucristo está en medio de la congregación y que Él está aprovechando esa oportunidad para que Cristo perdone todos sus pecados, perdone todas sus iniquidades y perdone todas sus rebeldías, y que Él está clamando con lloro y lamento porque Cristo Jesús perdone a una iglesia que cada día está metida en las cosas del mundo. Ese hombre, esa mujer que está llorando, que está quebrantada el domingo en la congregación, lo que está haciendo es clamando a Cristo Jesús que perdone a todo aquel que no ha entendido que Él está en medio de la congregación. ¿Ves? Eso es lo que está pasando. Pero eso pasa porque la gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia con deseos de que Dios le enseñe sobre la Biblia. Eso es lo que está pasando hoy en las congregaciones. Que cada día más el hombre quiere que le alimenten esa parte de la concupiscencia, que no es otra cosa que el amor por los bienes materiales. Pero ¿quién dijo que un cristiano tiene que ir a buscar a la iglesia una bendición cuando él hace rato es una bendición?
Desde el mismo momento en que fue sellado con el Santo Espíritu de Dios, se convirtió en luz para todo aquel que anda en tinieblas. Y entonces uno escucha decir, no, yo voy por la bendición. ¿Sabes qué es ir por una bendición? Te lo voy a explicar en 2 palabras. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Eso sí es una bendición. Cuando tú das la palabra de Dios a alguien que no ha llegado a Cristo Jesús. Eso sí es una bendición. Amén. Eso es una verdadera bendición. Cuando das lo que has recibido, cuando das a una persona que no conoce a Cristo Jesús y tú vas y le dices, ¿tú sabes que Cristo te ama? Y la persona te va a decir, sí, yo sé que Cristo me ama. Y tú le dices, tú sabes que si no aceptas a Cristo Jesús, si llegases a morir hoy, te irías para el infierno. ¿Tú lo sabes? Seguro esa persona se va a quedar un rato callada. Y tú le vas a decir, mira, puede que la palabra suene dura, pero es la verdad. Si tú te murieras hoy sin Cristo, te irías para el infierno. Pero si aceptas a Cristo en tu corazón y empiezas a caminar conforme a su voluntad, Él va a mirar tu arrepentimiento desde los cielos y te va a sellar con su Santo Espíritu y vas a empezar a vivir en libertad. Es fácil decirle a la persona eso. Eso es andar en bendición, eso es ir detrás de una bendición. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me permites de compartir esta tu palabra con las personas que han tomado la decisión de escucharla. Te ruego seas tú bendiciendo a cada una de estas personas, Padre Santo. Que seas tú, Señor, llenándolas con tu poder y con tu gloria que es poderosa. Te ruego por aquella persona que ha escuchado esta palabra y no ha entregado su corazón a ti, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, sabemos que los hombres, Señor, no podemos cambiar a nadie, Padre Santo. Eres tú el que transforma los corazones de las personas. Nosotros solos, Señor, deseamos ser ese medio que tú utilizas, Señor, para que las personas puedan llegar a ti. Eres solo tú, Señor, el que los convence, para que sean ellos personas llenas de tu Santo Espíritu, que obren conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa, Padre amado, que esta noche y todas las noches, Señor, sean llenas de bendiciones para estas personas que escuchan esta palabra. Bendice sus días, bendice sus mañanas, bendice sus tardes, bendice su acostarse y bendice su levantarse, Señor. Bendice a sus familiares, bendice a sus amigos, a sus vecinos, y hazles entender, Señor, que tú deseas que ellos puedan alcanzar la verdadera paz, Señor. Que la verdadera paz solo la conseguimos cuando vamos a ti. Amado Dios, gracias por esta oportunidad maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.